Hay días en los que te lo juegas todo. Una decisión, una reunión, un examen, una competición. Aquí, lo que marca la diferencia no siempre es lo que sabes, ni siquiera lo que has entrenado. Es tu cabeza. Hay dos conceptos que son muy interesantes. Uno es el de éxito controlado, que es cuando consigues el objetivo que te has propuesto, éxito. Pero además controlado. ¿Por qué? Porque lo atribuyes a cosas que tú has hecho y que puedes volver a hacer. Pues ese éxito controlado potencia la autoconfianza. El otro concepto es fracaso controlado. Porque tú, vale, no has conseguido el objetivo, con lo cual, pues te sientes mal porque no lo has conseguido, pero ¿qué has podido aprender de esa experiencia? Es decir, ¿qué no has hecho que podrías hacer en el futuro si te preparas para eso? Cuánto me alegra que digas esto en este momento en el que vivimos, donde parece que los mensajes que nos están dando son otros. Qué importante es el propio ser, qué importante es la propia bioquímica, y hay muchísimo más que tiene que ver con qué importante es el contexto, ¿no? Muchísimas gracias, porque Bueno, estoy completamente de acuerdo pues contigo. me alegro mucho de que estés de acuerdo, y además estoy convencido que tú tienes muy en cuenta esto en tu actividad profesional, ¿no? Es que cómo Es no, básico. es que cómo no. Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Hoy hablamos de eso, de lo que muchos hablan, pero pocos lo hacen sabiendo combinar conocimiento teórico y aplicado. Vamos a hablar de fortaleza mental y rendimiento. ¿Qué es y qué no es? ¿Y si rendir bajo presión no fuera magia, sino técnica? Y para hablar de esto, tenemos a un invitado que lleva años ayudando a personas a rendir cuando más se espera de ellas. Está con nosotros Chema, al que le he pedido que sea él mismo el que se presente. Bienvenido, Chema. Muchas gracias, Marta. La verdad es que lo primero que te quiero decir es que es un placer para mí estar aquí, porque sigo tu programa, sigo tu trayectoria profesional y me parece realmente admirable lo que estás haciendo. Así que muchas gracias por invitarme, es un honor. Yo básicamente soy psicólogo y como Que no es tal, poco, que no es poco. que no es poco. Y además es que me apasiona mi trabajo y sobre todo siempre recuerdo una anécdota en la que me preguntaban, bueno, ¿qué es lo que haces? Pues ayudar, porque los psicólogos lo que tenemos que hacer es ayudar a partir de un conocimiento científico, pero evidentemente hay que bajar ahí al terreno, no quedarse en la teoría, como bien has dicho, y ayudar. Y eso es lo que yo hago, intentar ayudar a personas, sobre todo en el ámbito del rendimiento, que es al que más me he dedicado, aunque mi formación inicial está en la psicología clínica, pero luego realmente me he centrado más en el deporte, también en el ámbito empresarial, en el rendimiento individual, colectivo, y ahí es donde realmente pues me he situado y donde está mi experiencia práctica. Pues bienvenido, Chema, para mí es un gustazo, lo sabes, tanto personal como profesionalmente, que estés hoy aquí. Muy agradecida también por tu participación. Y bueno, yo creo que es importante que sepamos que cuando acabe este episodio habremos conseguido que hayas entendido qué es realmente fortaleza mental, sin mitos y sin frases de bolsitas de tela, cómo centrarte en lo que sí depende de ti, gestionando expectativas, saliendo de la zona de confort y construyendo autoconfianza real, qué hacer para rendir bajo presión, regular tu nivel de activación y no perder la cabeza cuando parece que todo depende de ella. Así que quédate con nosotros porque esta conversación puede darte claves valiosas para comprenderte mejor a ti mismo. Comenzamos. Bueno, Chema, pues empezamos por el principio, ¿no? Claro, vamos a empezar, claro que sí. Suele suceder que uno empieza por el principio, ¿no? Pues vamos a empezar por ese principio, que es pidiéndote que nos cuentes qué es esto de la fortaleza mental, ¿no? Porque parece algo muy místico, así, que se oye mucho, que parece que Rafa Nadal es el único que lo tiene, pero bueno, Rafa Nadal tiene un buen ejemplo, es un buen ejemplo de fortaleza mental, sin duda. Pero mira, la fortaleza mental es un motor, es el motor. El motor que nos ayuda a avanzar, un motor que puede tener más o menos potencia, como todos los motores,
y nos ayuda a avanzar en el día a día con nuestras pequeñas obligaciones en cualquier faceta y es un motor que sobre todo es importante cuando nos enfrentamos a los objetivos más ambiciosos que queremos conseguir y a la adversidad. Como pasa con un coche, cuando hay que subir una cuesta muy empinada, si no tienes un buen motor, mal asunto. Con lo cual, es una cualidad que hay que fomentar, que hay que desarrollar, que hay que potenciar continuamente para que esté lista cuando nosotros la necesitemos. Y entonces una persona con fortaleza mental pues es una persona más capaz de afrontar temas que le interesan, salir de la zona de confort y sobre todo enfrentarse a la adversidad, a la frustración, a los malos momentos y salir adelante. Fantástico. Entonces, bueno, para empezar, creo que es interesante, ¿no? Entender entre todos que vamos a hablar hoy, fortaleza mental. Me pregunto, yo ya sabes que tengo ese puntito de psicóloga también, entonces, por aterrizar un poco más este concepto, ¿no? ¿Es importante definir en esta fortaleza mental o en este rendimiento, es importante definir qué metas me gustaría alcanzar? Es fundamental porque tú no puedes iniciar un camino si no sabes más o menos a dónde vas. Tampoco tiene que estar el objetivo definido del todo en un principio, pero tienes que saber la dirección en la que vas. Si quieres ir a Galicia, sabes que tienes que coger la carretera A6 desde Madrid, no puedes ir por la carretera A4 que va a Andalucía. Ahora, ¿a qué punto de Galicia voy? Bueno, pues poco a poco lo puedo ir definiendo, ¿no? Entonces siempre es importante tener una meta, un objetivo más o menos definido, aunque no del todo a veces, pero tener una idea y a partir de ahí ir estableciendo objetivos más cercanos, que te vayan indicando que vas bien o que vas mal y tienes que rectificar, pero esto siempre es importante. Hay gente que trabaja mucho, que muchas horas, que volviendo al símil del coche, pues a lo mejor está como si condujera todo el tiempo y resulta que no ha salido de la M30, que es una carretera, como sabes, que rodea Madrid. Entonces es importante tener un objetivo. Y eso es lo que realmente hace que las personas pues, se decidan a afrontar retos porque tienen un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser realista. Y esto, por ejemplo, en el mundo del deporte es que es básico, claro. Es decir, que un deportista sin un objetivo pues es complicado. Pero incluso el deporte popular, es decir, hay carreras populares, por ejemplo, en las que participan pues, deportistas que se han preparado para eso. Si no hubieran tenido ese objetivo, seguramente no habrían practicado tanto, no se habrían entrenado tanto. Entonces, estarían en la zona de confort. Entonces, aquí la cuestión es esa, es decir, ¿me quedo en la zona de confort o salgo de aquí y busco algo más? Pues para buscar algo más hay que tener un objetivo. Qué interesante. Me ha gustado mucho esto que has dicho, de qué importante tener, por un lado, como un objetivo a largo plazo, ¿no? Como una meta, conseguir o tratar de conseguir llegar a un resultado, pero también creo que has dicho algo así como, pero vamos a ir parcelándola en pequeños objetivos, ¿no? Fundamental porque al final las experiencias de éxito son las que te ayudan a tener más confianza y por tanto a desarrollar más tu fortaleza mental. Entonces, tú tienes que buscar experiencias de éxito con objetivos a corto plazo. A veces no es tan importante el salto que das con el objetivo, sino el hecho de conseguir un objetivo. Consigues el objetivo, eso te da más confianza, más fuerza mental y a partir de ahí puedes ir a otros objetivos. Ahora bien, no se trata solo de tener objetivos a corto plazo, sino que es importante enlazarlos con uno a más largo plazo. Claro que sí. Ese enganche, esa relación entre el corto plazo y el medio y largo plazo es fundamental. Y Chema, y me pregunto yo, para este episodio, si tuviéramos que decir un poco qué tipo de colectivos o qué tipo de personas podrían estar interesados en escuchar, más allá de todos los que nos escuchan, ¿no? Pero yo creo que tú decías muy bien al principio, has trabajado y trabajas mucho en deportistas, ¿no? Pero hay personas también que podríamos decir que pueden valerse de las estrategias de las que hoy hablemos sin que sea únicamente parcelado en el deporte. Bueno, sin duda. Es decir, estas estrategias de las que podemos hablar hoy, o como esto que hemos hablado de los objetivos, pues son aplicables a cualquier persona y en cualquier faceta. Es decir, el deporte, mis objetivos personales, mi vida personal, mis relaciones interpersonales. Incluso, no sé, me gustaría ser la novia de este chico. Pues, ¿qué hago, no? Pues puedo tener una estrategia. En definitiva, se trata de tener una estrategia que te ayude a rendir en el campo que tú quieras, en la faceta que tú quieras, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
El deporte es un muy buen ejemplo de rendimiento, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De rendir. Pero hay otras facetas en la vida que tienen que ver con el rendimiento. A nivel laboral, imagínate, Claro. en una empresa, pues, ¿qué objetivos tiene la empresa? ¿Qué objetivos tiene esta misma empresa en la que estamos aquí, ¿no? Pues si no tuviera ningún objetivo, seguramente no haríamos ni este programa. Es decir, tú haces este programa porque tienes un objetivo a largo plazo. Pero también hay un objetivo en cada programa. Por ejemplo, este objetivo de Eso hoy es. de transmitir lo que queremos transmitir. Entonces, claro que puede servir. El deporte, al final, es un gran laboratorio, ¿eh? Igual que aquí Psicolab, ¿verdad? Es un gran laboratorio que nos permite, pues, extrapolar lo que sucede ahí a la vida de la mayoría de las personas que quieren realmente autorrealizarse, que quieren alcanzar algo que no han alcanzado antes, que les gustaría optimizar, que es un concepto muy importante, optimizar su funcionamiento diario. Y entonces, pues evidentemente, todo lo que el deporte plantea o lo que el deporte desarrolla, pues nos sirve aquí. Igual que pasa al revés, es decir, que hay otros ámbitos de rendimiento que no son los deportivos que también pueden ayudar al deporte. Ajá. Claro. Fenomenal. Bueno, cuando preparábamos este programa, tú me decías, o hablándolo un poquillo, ¿no? Tú me decías, pues efectivamente deportistas, me decías también personas en su ámbito laboral, me dijiste algo que me pareció muy interesante, personas que estén preparando una oposición, por ejemplo, Bueno, ¿no? claro. Opositores, esto les puede venir bien, vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar fundamental. Esa es una población muy clave, ¿no? En uno de mis libros comento precisamente el caso de un opositor que ha estado 9 años preparando las oposiciones a notario. Y claro, los altibajos emocionales que ha tenido esta persona pues han sido tremendos, porque se ha presentado 2 veces, no lo ha sacado, tiene que enfrentarse a la decisión de decir, bueno, abandono, como hacen muchos, o sigo adelante. En fin, pues ahí hay un tema psicológico tremendo que tiene que ver con eso, la fortaleza mental. Es decir, ¿qué fortaleza tienes en un momento dado para decir, bueno, llevo 6 años, he suspendido 2 veces, lo dejo? Pues también hay que ser fuerte para eso. O al revés, continúo, me levanto y vuelvo a intentarlo. Totalmente. Bueno, pues, me levanto para un examen que a lo mejor claro, es dentro de 1 o 2 años. Claro, y tengo que estar preparándomelo. Totalmente, claro. Y en cualquier tipo de oposición. Todas estas oposiciones que hoy en día pues, se oye por los datos de que hay, no sé, 600 plazas y se presentan 15.000 personas, por ejemplo. Pues imagínate el tema del opositor que está preparando eso, pues su motivación pues tendrá altibajos, su autoconfianza pues también, Claro. Su frustración pues se sentirá frustrado muchas veces porque dirá, bueno, pues no avanzo, no sé qué, ¿para qué voy a hacer? Días que a lo mejor intentas estudiar y no te ves fino, ¿no? Entonces pues te desanimas. Bueno, pues evidentemente una persona que es fuerte mentalmente pues será más capaz de superar estas dificultades y seguir adelante con el objetivo que sea. Incluso para retirarse. Hay que ser fuerte para decidir, bueno, pues ahora me retiro, voy por otro camino, ¿no? Cambiar de camino. Pues a veces asusta. Qué difícil esto. Sí, pues vamos a hablar de estas cosas, ¿verdad, Claro, Chema? bueno, ya estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ello, sí, señor. Entonces, bueno, yo creo que después de esta introducción, creo que es interesante plantearte la siguiente pregunta, ¿no? Y es, fíjate, yo lo que he leído y lo que entiendo es que la importancia que constantemente nos dicen sobre tienes que centrarte en ti mismo, esto depende de ti, esto es importante, ¿no? Como deportista, como trabajador, como opositor, como entrenador, como lo que quieras. Pero claro, luego viene la vida, las expectativas ajenas. Claro. Luego viene también las comparaciones, los WhatsApps a las 11 de la noche Claro. de, oye, mira, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Y yo me pregunto, pero entonces, ¿cómo se entrena eso de enfocarte en ti mismo y no volverte loco, ¿no? Con todo lo que tienes a tu alrededor. Fíjate, por ejemplo, que ahora mismo en el deporte profesional un tema muy importante es el de las redes sociales, ¿no? Deportistas que continuamente están saliendo comentarios sobre ellos en las redes sociales. ¿Por qué no marco el gol? ¿Por qué fallo el penalti? ¿Por qué tal? Lo que sea, ¿no? Y esto lo podemos extrapolar a cualquier población, porque tú siempre tienes tu grupo que, no sé, pues salió en Instagram una foto tuya, no sé, algo así, ¿no? Entonces, evidentemente, no podemos vivir aislados del mundo. Del contexto, Del ¿no? contexto, efectivamente. Entonces tenemos que tener en cuenta pues, que hay personas que pueden opinar sobre nosotros, las comparaciones, etc. Pero, precisamente, lo que tenemos que ser capaces es de aislarnos o por lo menos ser capaces de escuchar y luego seguir nuestro camino. Ahora, ¿cómo se hace? Pues, en primer lugar, hay que tener un objetivo muy fuerte. Cuando el objetivo es muy claro, pues es más fácil que tú te centres en eso. Ahora, si no tienes muy claro por dónde ir
y tal, tienes ideas, pero no sabes muy bien cómo concretarlas, lo concreto, pues entonces es más fácil que te dejes llevar por el contexto. Es decir, ¿cómo podemos manejar el contexto? Primero, aceptándolo. Es decir, hay que aceptar que existe un contexto. Es decir, no podemos decir, yo no veo nada, no veo la televisión, no veo internet, no tengo amigos, no quiero oír nada, me pongo los cascos, solo soy yo. Esto es irreal totalmente. E insano, ¿no? O sea, al final Bueno, eso no es saludable para nada. No, totalmente. Porque además estás luchando contra ti mismo en una batalla que vas a perder seguro, porque el contexto existe, ¿no? Aunque no quieras relacionarte, tienes que relacionar, no sé. Alguien te tiene que traer el periódico, el pan, la leche a casa, el café, por cierto, muy buen café el que tenéis aquí, estupendo. Y entonces, pero claro, cuando eres fuerte mentalmente, pues dices, vale, lo acepto, lo primero lo acepto, pero ahora me centro en lo que depende de mí. Ahora, ¿cómo me centro en lo que depende de mí? Que por ahí va tu pregunta. Primero, teniendo claro qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, cuál es el camino y anticipando las dificultades que me voy a encontrar. Fíjate que este es un tema que con los deportistas y sobre todo trabajamos mucho, ¿no? Es decir, la preparación de un partido. Antes hablabas de las situaciones estresantes, ¿no? Las situaciones bajo presión. La preparación de un partido, ¿cómo te preparas tú para jugar un partido, ¿no? Es un poco la pregunta, ¿no? Y bueno, pues te dicen, pues yo hago esto, hago lo otro y tal. Un poco de método. Primera cuestión. ¿Qué es lo más importante que tú tienes que hacer aquí? Es decir, tu conducta. En el partido. Sí, en el partido. O sea, primero, ¿cuál es tu objetivo de rendimiento? Pues ganar el partido, vale, bien. Para eso, ¿qué es lo más importante que tú tienes que hacer? Tu conducta. Entonces, cuando hablamos de objetivos, aquí entramos ya en la distinción entre dos tipos de objetivos. Venga. Una cosa es la consecuencia, es decir, lo que queremos conseguir, y otra cosa es lo que tenemos que hacer para que sea más probable conseguir eso, la conducta. Entonces, decir, bueno, pues vale, queremos ganar este partido, quiero sacar esta oposición, el resultado, digamos, y ahora para conseguir eso, ¿cuáles son mis objetivos de realización, mis objetivos de rendimiento, es decir, mi conducta, lo que yo tengo que hacer para que sea eso más probable? A lo mejor, vamos al caso de la oposición. A lo mejor yo estudio todo, me lo sé muy bien, hago un gran examen, pero a lo mejor no consigo el objetivo, porque a lo mejor hay 600 plazas y somos 15.000, y yo resulta que soy el 601. Bueno, pues he hecho lo que he podido, pero evidentemente si estudio bien, será más probable que alcance una plaza que si no lo hago. Entonces, ¿qué es lo más importante que yo tengo que hacer? Y luego el siguiente paso es, ¿qué dificultades me puedo encontrar en el camino? Esto es muy importante. Cuando se intenta motivar a la gente, muchas veces se habla del resultado, fíjate lo que puedes alcanzar, qué bueno, vas a ser notario, o vas a ganar este partido, o vas a, yo qué sé, pues a conseguir tus sueños. Se habla del resultado, pero no se habla de la conducta, de lo que hay que hacer, y tampoco se anticipan las dificultades que te puedes encontrar. Y cuando yo anticipo las dificultades que me puedo encontrar, el siguiente paso, el último paso del método es ¿cuál es mi plan si esas dificultades surgen? Porque yo tengo que estar preparado para enfrentarme a las dificultades. Claro, que no me sobrevengan, ¿no? No, claro. Primero porque si te pillan por sorpresa, eso es muy estresante y entonces no lo puedes manejar en el momento. Y porque a nivel emocional estás claro, ya invadido. Exacto. Y además es que tú vas a tener mucha más confianza y vas a ser más capaz de centrarte en lo que depende de ti si anticipas dificultades sabiendo que si eso surge, tú estás preparado. Es como el que dice, bueno, no se va a llover hoy y tal, no, sí. Pues va, por si acaso me llevo el paraguas. ¿Que no llueve? Pues no lo uso. ¿Que llueve? Pues oye, qué bueno que tengo el paraguas. Hay que llevar siempre un paraguas. En todo. Y en cualquier faceta hay que llevar un paraguas. Y entonces, este es un método, por ejemplo, sencillo, que fíjate que incluso con algún deportista te dice, no, es que yo le doy 1000 vueltas a las cosas antes de un partido, y esto podría ser el caso del estudiante, podría ser el caso de cualquier persona. No, le doy 1000 vueltas y tal, y venga a dar vueltas, y veo vídeos y más, y no sé qué y tal. Menos es más, en muchos casos. Un método sencillo, ¿cuál es mi objetivo de resultado? ¿Cuáles son mis objetivos de realización, mi conducta? Lo más importante que yo tengo que hacer. ¿Qué dificultades me puedo encontrar? Y si esas dificultades surgen, ¿cuál es el plan que tengo preparado? A partir de ahí, hay que tener otro plan, que es el plan para desconectar. Y esta es una frase que utilizamos mucho en la selección de México de fútbol, donde estoy trabajando ahora, que dice, desconectar para conectar.
esta frase, ¿cómo desconectar? ¿Cómo desconectar? Hay que conectar, hay que estar el día antes del partido concentrado. Incluso hubo una anécdota que me contó Emilio Butragueño en su momento, cuando él era jugador del Real Madrid, que iban a jugar un partido de la Copa de Europa y él era estudiante, iba estudiando en el avión. Y pasó el entrenador al baño, a la parte de atrás, en el pasillo, y le vio estudiando y le dijo: ¿tú qué haces, chaval, estudiando? Concéntrate en el partido. El partido era 2 días más tarde. O sea, la gente no entendía esto de hay que estar ahí. No. Es decir, desconectar para conectar. Tú tienes que tener un plan para desconectar. ¿Por qué? Porque hay que llegar al momento clave del rendimiento. A tope. Exacto. A tope, mentalmente descansado, con fuerza mental para poder realmente afrontar las dificultades que te vayan surgiendo, las demandas que te vayan surgiendo, la toma de decisiones que necesitas, etc. Eso es clave. Hay que llegar bien. Hay que llegar bien. Con los árbitros de baloncesto de alto nivel, con los que trabajo antes de los campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos, desde hace ya bastante tiempo, pues una frase que utilizamos, ellos utilizan mucho los acrónimos y todo esto. Entonces, FBI, no, FBC, y la gente diciendo, FBC, do you know FBC? ¿Qué será FBC? No sabían. Digo, FBC, no sé. Fresh brains on court. Cerebros frescos en la cancha. Es decir, tú te tienes que enfrentar a la experiencia de máximo rendimiento bajo presión con la mente descansada para poner en práctica los conocimientos. Tú decías al principio que hay gente que sabe mucho de algo, pero luego no rinde en el momento de la verdad, cuando está la presión, que es cuando hay que rendir. En muchos casos es porque llega cansado. La gente llega cansada, con exceso de información, con exceso de tiempo dándole vueltas a las cosas, sin una estrategia sencilla que te permita realmente llegar descansado, porque tienes mucho tiempo para desconectar, pero luego el día de que llega la hora de la verdad, pues tú tienes tu estrategia, te has preparado bien con esta estrategia que yo he comentado. Entonces, es más fácil centrarte en lo que depende de ti, que es por lo que estamos hablando todo esto. Y perdona por lo de la mesa. Nada, no ha sido sé, fantástico. Esta mesa me encanta la euforia. Me encanta la mesa esta de Psicolab, por cierto, lo digo públicamente en mi cámara y no quiero romperla. No, por favor. No, pero escucha, fuera de broma. Me ha gustado mucho escucharte, porque mira, bueno, ya sabes que siempre me gusta, pero creo que hay algo muy básico que sin decirlo lo estás diciendo. Y es que en la vida no se nace con más o menos fortaleza mental. Que tú puedes, con ese término tan abstracto, materializarlo, aterrizarlo a un lenguaje donde tú puedes hacer muchas cosas, que es lo que nos estás diciendo, porque claro, con esto quiero decir, no estás vendido, y es que yo no tengo fortaleza mental, yo es que no tengo fuerza de voluntad, yo es que no tengo... Que no va por ahí, chavales, que esto va, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Chema, pero... No va tanto eso, va en qué haces tú o qué no haces, qué resultado o qué objetivo final o qué meta te pones, que solo depende de ti, qué pequeños objetivos vas trazando en el día a día, depende de ti. O sea que es entrenable todo esto. Bueno, totalmente. Igual que pasa con la fuerza física. Es decir, si tú te quieres poner más fuerte, pues tienes que ir al gimnasio, ¿no? No naces más fuerte. Puedes tener más cualidades que otro, bien o menos, pero tú tienes que ir al gimnasio y además tienes que hacer tareas progresivas. Si el primer día que vas al gimnasio intentas coger 200 kilos de peso, no lo hagas. Pues es que te lesionas y ya no vuelves, aparte de todo. O te pones a correr como loco el primer día y resulta que, claro, llegas a tu casa tan machacado que ya no vuelves al día siguiente. Entonces, la continuidad es muy importante y hay que ir poco a poco. Y por eso, en el caso de la fortaleza mental, es importante entrenarse también de manera progresiva. Objetivos sencillos que voy consiguiendo, me van dando confianza poco a poco y luego llega un momento en que tengo que enfrentarme a la adversidad. Por ejemplo, el deporte con chicos, con jóvenes. Es que... Perdona, ¿qué son jóvenes hoy en día? Bueno, te voy a decir, por ejemplo, empecemos por muy jóvenes, incluso 8 años, 9 años, 10 años, como pueden tener hijos muchos de los que nos están escuchando. Es que el niño, claro, cuando pierde un partido llora y sale muy frustrado. Es que hoy no le apetece ir a entrenar, pues que no vaya. No. Es decir, tú tienes que ser capaz de adquirir un compromiso, este es otro elemento importante, y cumplirlo. Ese compromiso, lógicamente, tiene que adaptarse a tus posibilidades.
O sea, si es un niño de 8 años, pensar que puede entrenar todos los días, pues es ridículo, porque no lo podría hacer. Pero tú adquieres el compromiso de ir martes y jueves a la clase de judo, pues tienes que ir. Marquemos un plazo. Cuando acabe el curso escolar, pues nos lo volvemos a plantear, por ejemplo. Pero mientras tú te comprometes a hacer esto. ¿Está lloviendo? Tienes que ir. Y poco a poco hay que ir enfrentando a los chicos, en la medida que van avanzando en edad, a adversidades distintas. Por ejemplo, juegan un equipo de baloncesto y resulta que juega pocos minutos porque el entrenador pone otro. Y entonces el niño pues se queja y su padre va a hablar con el entrenador. No. O sea, deja que los chicos aprendan a enfrentarse a sus propias frustraciones, a sus propias adversidades, a vivir las emociones negativas que eso les puede provocar, porque eso es lo que les va a hacer fuertes realmente. Pero si resulta que en el momento que un hijo tuyo está desanimado porque en un entrenamiento el entrenador le ha dicho no sé qué y tú vas a hablar al día siguiente con el entrenador o en el colegio que pueda pasar esto, estás contribuyendo a que la fortaleza mental no crezca. Estás contribuyendo a que sea un niño débil mentalmente. Y que solo haga lo que le gusta. Claro, efectivamente. Y lo que le da un refuerzo, una gratificación a muy corto plazo. Pero esto lo podemos aplicar nosotros también. Es decir, que si queremos desarrollar una habilidad, por ejemplo, no sé, una persona que quiere hacer un plan de alimentación determinado y tal, y bueno, pues, pues veo que el plan aquí que tomar unas alcachofas con no sé qué y tal, y te las tomas, no te gustan, bueno, pues ya dejo el plan, ya ahora voy a hacer otro. Todos los lunes empieza un plan nuevo. No, infórmate bien de lo que vas a hacer. Y a partir de ahí asume que hay una adversidad que tienes que superar, pero tienes que superar no huyendo de ella, sino enfrentándote a ella. Y esto es básico. Y el deporte precisamente es una gran escuela de esto. Es decir, un chico que ha pasado por el deporte desde joven hasta cuando es adolescente o incluso en la edad adulta, pues ha aprendido a tener un compromiso, ha aprendido a enfrentarse a tener retos más ambiciosos, a enfrentarse a la adversidad, a superar momentos de frustración, a convivir con emociones negativas que puede tener en un momento dado, el desánimo, por ejemplo, cuando no consigue algo, y esto realmente te hace muy fuerte para la vida, porque luego te vas a encontrar con eso cuando vas a 1000 entrevistas de trabajo y no te cogen en ninguna, mandas currículums y ni te contestan, o tienes un jefe que es muy malo y realmente pues, te lidera muy mal, pero tú realmente tienes que aguantar porque es tu trabajo. ¿Estás preparado para esto? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que creo que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Estamos preparados para esto? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para esto? Completamente. Ahí dejo la pregunta. Muy bien dejada, muy bien dejada. En cualquier faceta, ¿eh? En cualquier faceta. Permíteme que recoja algunas cosas y que creo que son muy interesantes. La primera... Hablabas de estos niños, ¿no? De estos muy jóvenes, has dicho que me ha parecido muy interesante, clarificando qué es juventud y qué es muy juventud. Para mí juventud es todo. Por ejemplo, para mí tú eres una cría. Yo también lo creo, aunque la gente no me vea así. Sinceramente, aunque eres una gran profesional, pero vamos, te veo como una niña, la verdad. Muchas gracias, para mí casi Chema. todo el mundo ya son jóvenes, ¿sabes? Bueno, la cosa es que estabas hablando y me ha parecido interesante, ¿no? A ver si yo estoy enterándome bien. En estos momentos en los que tus hijos te dicen, después de haberte dicho, quiero estar en el equipo, pero bueno, pues este día no quiero ir, cada vez voy perdiéndole como más interés, tal. Por un lado, sería interesante estrategias algunas básicas, ¿no? Para esos padres o para esos entrenadores, tratar de reforzar un poquito. Reforzar quiere decir como felicitar, premiar de alguna manera un poquito. Bueno, pues aunque no te apetezca, tú ve y hay algo, aunque sea una palmadita en la espalda, ¿no? Decir, oye, mira, ha sido difícil, tú no querías ir, pero qué bien que lo hayas hecho. ¿Eso puede ayudar como en poquitos...? Bueno, sin duda, eso es importante, claro. Es importante que cuando haces el esfuerzo de superarte, de superar la pereza o la desgana, de cumplir con tu compromiso, ya simplemente el hecho de cumplir con tu compromiso, pues merece un reconocimiento. Decir, claro. oye, qué bien, mira, está lloviendo, entiendo que a lo mejor hoy no te apetecía venir, pero has sido capaz de ir allí, qué bueno, ¿no? Y ahora, y que lo que pase allí te guste, claro. Es decir, tenemos que intentar hacer cosas que nos gustan, ¿no? No comprometernos con cosas que no nos gustan, salvo que sea necesario, ¿no?
pero claro que es importante. Eso es importante, ¿no? Como un poquito el entendimiento hacia el otro, decir, mira, yo entiendo que es difícil, yo entiendo que estás haciendo un esfuerzo, pero luego decirle, felicitarle por ello. Sí, no, sin duda. Eso es una cosa. Y luego, fíjate, has sacado otro término que también creo que es interesante poner aquí encima de la mesa, y es que parece que la ciencia lo que nos dice, en contra de lo que nosotros sospechamos, no es que haya que estar siempre motivado para conseguir cosas, que resulta que la dirección es al revés, ¿no? Haciendo cosas consigues muchas veces estar motivado. Ya. Bueno, hay dos vías para motivarte. Una es el interés que te puede generar un determinado reto, la consecuencia, el reto final o el propio proceso. Es decir, hay procesos muy desafiantes que de por sí pues justifican pues, el hacerlo, ¿no? Uh-huh. Esto se ve muy claro en la película de Los Siete Magníficos, en una de las series, donde les proponen un reto que es ir a ayudar pues, a un pueblo mexicano que está siendo abusado y tal, ¿no? Y entonces, pues los Siete Magníficos, pues claro, pero bueno, ¿cuánto pagan, no? Pues es que no tenemos dinero, pero venid a ayudarnos y en tal. Y dice uno de los Siete Magníficos, no me acuerdo el nombre del actor, que dice, hay gente que hace las cosas por la paga, pero otros lo hacemos por el pedido. Es decir, que realmente el propio desafío, pensemos en un corredor que se plantea correr la maratón, pues nunca lo ha hecho. Bueno, pues está el hecho de llegar, pero es el desafío, ¿no? El propio camino, el camino, el recorrido, a veces es suficientemente motivante. Esta es una vía, digamos. Pero luego otra vía es a través de la autoconfianza. Te motivas por cosas que sabes hacer, que crees que puedes hacer. Es decir, te puede gustar mucho aprender a tocar la guitarra porque hay un guitarrista al que admiras, te gusta la música que hace y dices, pues yo también quiero hacer esto y quiero meterme en clases de guitarra y tal, vale, esta es una vía. Pero claro, si luego resulta que eres un matado porque no eres capaz de aprender nada y no puedes mover ni los dedos, pues lo más lógico es que dejes de estar motivado por tocar la guitarra. Ahora, si eres capaz de avanzar en las clases y tal, pues esa motivación inicial se va a fortalecer más. Uh-huh. Entonces, por eso es importante tener objetivos que pueden ser interesantes, porque los conectas con un objetivo a largo plazo que te interesa mucho, que además el proceso es interesante, pues porque convives con gente, por ejemplo, es agradable la actividad y tal, pero luego es importante que las personas se sientan competentes, porque eso es lo que va a hacer que la motivación se consolide. Uh-huh. Si no, pues, si los Siete Magníficos no supieran disparar, seguramente, por mucho que les guste el pedido, está claro que no irían a ese objetivo, no se desanimarían. Así que es importante controlar esto. Y entonces el psicólogo o el entrenador o el padre, es decir, el que tiene una responsabilidad sobre la persona, por ejemplo, su hijo o su alumno, tiene que entender muy bien por qué vía tiene que trabajar. Porque hay deportistas o personas, estudiantes, en fin, en cualquier faceta, Uh-huh. que realmente es importante trabajar por la primera vía. Es decir, necesitamos buscar un estímulo. Por ejemplo, Michael Jordan, que fue un gran jugador de baloncesto, se retira del baloncesto en una primera etapa porque le plantea a su entrenador. Había ganado ya 3 veces la NBA, había ganado los Juegos Olímpicos de Barcelona con Estados Unidos y le plantea a su entrenador. Y dime algo que me pueda incentivar, porque ya he hecho todo, ¿no? Entonces, pues hay personas que necesitan encontrar un objetivo realmente atractivo porque no lo tienen, por ejemplo. Y hay que ir por ahí. Sobre todo las personas de más éxito, hay que buscar nuevos retos. Claro, ya ha alcanzado todo. Ya es el campeón olímpico, ya ha alcanzado el trabajo de sus sueños, ya ha llegado a director de no sé qué, etc. Ya tiene la familia que le gusta. A ver, ¿qué podemos encontrar para motivarle, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la gente se jubila? Pues, ¿qué podemos motivar? Pero luego hay la otra vía, a veces es la que hay que utilizar, porque nos encontramos con personas, por ejemplo, que vienen de experiencias de fracaso, que no les han ido bien las cosas, que andan un poco perdidas, que no tienen, por tanto, confianza en lo que pueden hacer, no perciben control sobre lo que les interesa, y entonces ahí hay que ir por la otra vía, hay que buscar los objetivos a corto plazo, que te vayan motivando. Pues ¿por qué? Porque consigues éxito, entonces confías más en ti, te sientes más competente y, por tanto, te motivas más. Y entonces de ahí pues inicias un camino que luego pues te empieza a interesar el resultado final y tal, pero sobre todo lo combinas porque eres competente. Entonces, ¿por dónde empiezas? Esto es muy importante. Y esta es la clave de un psicólogo que trabaja en el campo del rendimiento. El detectar la vía por la que hay que motivar a los deportistas o a los equipos en función
de esto que te estoy diciendo. Claro, pues necesitas a alguien que entienda para esto. Pero eso es un poco lo que un psicólogo en ese campo trabaja, o un psicólogo del rendimiento. Y esto es algo que, bueno, pues si no tienes un psicólogo, a lo mejor tú mismo puedes hacer. Pero si buscas ayuda de un psicólogo en este campo del rendimiento, es importante que entiendas lo que puede hacer. Y lo que puede hacer es decir, pues tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí. Estas dos vías. Claro, o sea, me estás diciendo que no todo vale para todos, ¿no? No, hay que entender siempre las diferencias individuales. Importante. Y eso lo sabemos los psicólogos porque nos hemos formado para eso, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos saberlo. Bueno, ¿no? deberíamos saberlo. Pero yo creo que aquí también es interesante porque hay que establecer diferencias entre quienes se han formado y han tenido muchas horas de, bueno, ¿no? de formación para entender procesos básicos de la conducta, ¿no? Sí. Y otros que no. Sí, pero los propios psicólogos tenemos que seguir avanzando siempre. Es decir, si te quedas ahí estancado en lo que aprendiste en la carrera, pues ya te has quedado estancado. No, pero que esa es la base, Chema, ¿no? Pero Quiero decir, es la base. Evidentemente es la base y que hay que conocerla. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Y luego otra cosa que te quería comentar es que... Tú todo lo que tú quieras, ¿eh? Pues muchas gracias. Ya me he lanzado. Dale. Que otra faceta de los psicólogos precisamente es entrenar a las personas en habilidades que les permitan pues rendir mejor, optimizar su rendimiento, ¿no? Bueno, ya hemos comentado lo de los objetivos, hemos comentado, por ejemplo, el plan de anticipar dificultades, todo esto. Pero hay otro elemento que es bastante interesante, que es el encontrar, tú lo has dicho al principio, tu nivel de activación óptimo. Qué difícil, ¿o no? Sí. El nivel de activación óptimo. Podemos utilizar una escala de 1 a 10, por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿cuál es mi nivel de activación óptimo? 1 estaría medio dormido, así. 10, estoy tan excitado que tal. ¿Cuál es el tuyo? ¿En estos momentos o Sí. en general? ¿Cómo se mide eso? No lo sé. ¿Cómo? Si tú tuvieras que utilizar una escala de 1 a 10, Sí. ¿Cuál me dirías que es tu nivel de activación óptimo? Es decir, esa activación general Sí. que a ti te permite rendir al máximo, por ejemplo, haciendo esta entrevista. ¿Qué número pondrías? Pues le pondría como un 7, 8, yo creo. No sé. Sí, bien. 7, 8. Esto es parte de lo que es el autoconocimiento que decías antes, ¿no? Entonces digo, bueno, el primer número que pongo, pues ni lo había pensado. Vale, me pongo un 7 o un 8. Sí. Si tú, cada vez que vinieras aquí, hicieras este ejercicio de decir, bueno, pues a ver cuál tengo hoy y luego, pues a ver cómo te ha salido la entrevista. Pero claro, si te encuentras espesa, no sabes qué preguntar, no sé qué, etcétera, pues bueno, pues ¿por qué? A ver, pero supongamos que es un 7, entre un 7 y un 8, ¿no? Has dicho. Sí. Bien. Supongamos que un día llegas aquí y tienes un 9. ¿Cuál tengo hoy? Un 9. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tendrías que hacer? Fingir un desmayo para que nadie... No, pero ¿qué tendrías que hacer para regular tu activación? ¿Qué tendría que hacer? Te pregunto yo, ¿qué tendrías que hacer? Creo que un poco como abstraerme, ¿no? Como tratar como de centrarme en... Venga, ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Tienes un 9, pero tú rindes entre 7 y 8. Sí. Y tienes un 9. Tengo que rebajarlo. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. ¿Y si tuvieras un 5? Subirlo para arriba. Eso es, Sí. subir. Muy bien. Sí. Y ahora la siguiente cuestión es ¿qué haces para bajar o qué haces para subir? Y entonces, pues bueno, pues los psicólogos tenemos también que dar la oportunidad a las personas a que piensen estas cosas, porque eso es como, tienes mucho frío y entonces te vas al Corte Inglés a comprarte un jersey. Y resulta que en tu casa tenías 3 jerseys mejores que ese, pero no lo sabías, no te acordabas, porque no sabes dónde los has guardado. No sabes dónde los has guardado. Pero aquí pasa igual. A lo mejor tenemos estrategias para subir o bajar nuestro nivel de activación, pero a lo mejor es que están medio olvidadas. Ahí, están ¿no? en desuso, ¿no? Están en desuso. Siguiente pregunta, ¿qué podrías hacer tú? Vale, no, esta es retórica. No piensas tal. ¿No encuentras nada? Vale, ahora yo te voy a ayudar a incorporar alguna estrategia. No sé, si tienes que bajar, pues puedes utilizar autoinstrucciones, cosas que te dices a ti misma. Tranquila, Marta, baja, respira. Bueno, pues una técnica de respiración, tranquila, respira, tal, vale. Ya estoy bien, ya estoy, un 8, un poquito más, 7,5. Venga, perfecto, ya estoy. A la entrevista. O sea, tú podrías hacer este ejercicio antes de empezar la entrevista. Totalmente. Igual que se prueban los micrófonos y tal, totalmente. Pues tú podrías, en fin. El checkpoint, por ejemplo, con los deportistas. Claro, no es necesario tener tantos. Los deportistas, por ejemplo, dicen, salgo del hotel, ¿cómo me encuentro? Llego al vestuario, ¿cómo me encuentro? Voy a salir al calentamiento, ¿cómo me encuentro? Justo antes de empezar el partido,
están tocando los himnos nacionales en un partido internacional y yo estoy aquí así y tal, bueno, cuando tocan el mío estoy muy emocionado, pero cuando tocan el del otro equipo, yo, pues estoy dándole vueltas al partido. No, tranquilo, ¿cómo estás? Haz un ejercicio, mete el estómago para adentro, busca la tensión, suelta, en fin, un ejercicio básico, lo que sea. Tengo que empezar en el nivel de activación óptimo. Esto es algo que se utiliza poco. Y sin embargo, cuando una persona aprende a utilizar esta escala de manera, no quiere decir que todos los días estés utilizando las herramientas psicológicas, porque hay que tener cuidado con esto. Mira, me acuerdo un chico que era saltador de trampolín, un atleta que era campeón de España en su momento, y le invité al máster de psicología del deporte de la UNED, donde trabajo, el que dirijo, y vino aquí a una mesa redonda. Y este era un fan de las estrategias psicológicas, porque había trabajado con 3 psicólogos, cuando entonces era muy habitual que los deportistas no trabajaran con psicólogos. Te estoy hablando de hace 25 años, a lo mejor. Bueno, a lo mejor no, 25 años. Y resulta que este era tan fan de las estrategias psicológicas que se subía a la plataforma de los 10 metros desde la que se tenía que tirar y llevaba el tío un cuaderno para hacer un autorregistro. Y entonces se le olvidaba el salto que tenía que hacer. Y eso si bajaba con el cuaderno y luego... Pero bueno, es decir, todo tiene su momento, su dosis, su necesidad. Y entonces pues no hay que estar haciendo esto que hemos estado comentando todos los días. Pero es interesante. Sobre todo pues personas, por ejemplo, que tienen que enfrentarse a una situación bajo mucha presión. Es decir, que pues eso, esa entrevista que tienes con tu jefe, que nunca te llama, de pronto un día te cita. Y ese día te juegas mucho, porque a lo mejor vas a hablar 10 minutos con él o 5, pero de ahí va a salir algo que puede afectar tu futuro profesional, por ejemplo, ¿no? O ese examen, la oposición, la final de la Copa, en fin, en cualquier faceta. Total. Entonces, pues esto es una habilidad interesante. Que estoy seguro que tú vas a aplicar. Hombre, pero es muy interesante lo que estás diciendo porque, a ver si yo lo estoy entendiendo bien. Tú estás diciendo que en momentos de neutros nos planteemos, ¿no? Nos miremos, nos analicemos y digamos, a ver, ¿qué nivel necesitaría yo adecuado para rendir en esta situación? No, que no lo decidamos en el momento cumbre, porque ahí no... Totalmente de acuerdo. O sea, previo a... Ese es el entrenamiento, siempre es previo a la competición. El entrenamiento siempre es previo a la competición que tú tengas, en donde sea, lo que tengas que hacer. Por tanto, hay que distinguir, ahora que planteas esto, muy interesante, momentos, digamos, más neutros, más tranquilos, de momentos en los que tú te la juegas, como has dicho al principio del programa. Para poder rendir en el momento que tú te la juegas, que para ti es importante rendir a ese alto nivel en una situación en la que se espera de ti que rindas, el objetivo es muy importante y muy difícil, etc. Para poder rendir en esa situación tienes que haberte preparado antes. Y esa preparación de antes no solo la parte técnica, estudiar los contenidos del examen o desarrollar las habilidades físicas para poder competir en el deporte o lo que sea, no, sino que también tienes la preparación mental. Y ahí es donde entra esto que expliqué antes del objetivo, de la anticipación de dificultades, etc. Pero luego tú, además, en el momento tienes que llegar en tu nivel óptimo y eso tienes que haberlo entrenado antes. Claro. Entonces aquí, primero, identifica síntomas de activación. ¿Cómo sabes que estás más o menos activada? ¿Cómo lo sabes? Chequeándote, ¿no? O sea, sí, pero, mirándote. Claro. Pues porque notas ciertas cosas, ¿no? En el estómago a lo mejor, o que te palpita más o menos el corazón, ¿no? Creo que va por ahí. No, va por ahí. No, pero cada persona tendrá sus indicadores. Pueden ser estos, muy bien, mucha gente. A veces es una sensación difícil de explicar con palabras, pero la persona la identifica. Estoy un poco... O puede ser algo cognitivo, algún pensamiento y tal. Bien, ya has identificado tus indicadores. Ahora, ponles un número. Y eso es un poco con los deportistas. Digo, ¿cuál es tu número? No, yo juego con el 25. No, tío, no. Dime cuál es tu número de activación, del 1 al 10, ¿no? Pero también con los padres, porque los padres también juegan. Ese era un lema que teníamos en el Real Madrid cuando estuve allí. Los padres también juegan. Entonces, ¿pero de qué juegan? Bueno, pues juegan de padres, ¿no? ¿Y cuál es tu número de activación cuando vas al partido? Estás tan nervioso que insultas al árbitro, te metes con tu hijo incluso, le llamas la atención, quieres hacer... Es decir, ¿cuál es tu número? Tu número óptimo. No, yo para rendir bien necesito un 7. Puedes ir a nivel retrospectivo acordándote de experiencias de éxito que has tenido, cómo te encontrabas en ese momento, y luego puedes ir ya acumulando más información.
hasta que llegas a hacerte un experto de tu propia activación, autoconocimiento. Evidentemente luego ya lo puedes conectar con emociones concretas, cuando estoy nervioso, cuando estoy enfadado, cuando estoy desanimado, cuando estoy cansado mentalmente, cuando estoy, en fin, lo que sea, cuando estoy contento, cuando estoy eufórico también. Y entonces, pues, vale, no, es que ahora tengo un 7, un 8, ¿qué necesito? No, tengo un 9, tengo que bajar. Tengo un 6, tengo que subir. Tengo el 7,5, estoy bien, tranquilo, me centro en lo que tengo que hacer, tranquilo, respira, no pasa nada. Piensa en lo que tienes que hacer. Para empezar, está lo que depende de ti. Bueno. Interesantísimo, Chema, todo esto. No sé. Sí. Pero Total. Pero me estaba yo preguntando, pero no quería interrumpirte. Has hablado de autoconocimiento. Creo que has metido un poquito ahí la patita en la autoconfianza, ¿no? Y desarrollar todas estas estrategias no hacen más que, bueno, darnos esa autoconfianza. Y yo me preguntaba, ya, esto suena muy bien, Chema, pero ¿y cuando no te salen las cosas como tú habías planeado? ¿Cómo, ¿Cómo puede uno trabajarse la autoconfianza cuando ha habido fracaso? bueno, también el fracaso te puede ayudar a fortalecer la autoconfianza. Esto es muy importante siempre el análisis post. Es decir, tenía este objetivo, lo he conseguido. ¿Por qué? Porque tuve suerte, porque, no sé, el otro lo hizo peor que yo. Bueno, eso, vale, puede ser, puede haber algo de esto. Pero, ¿qué es lo que tú has hecho para conseguir esto? Entonces, si tú realmente has hecho algo que además puedes volver a hacer, evidentemente, si te quedas muy lejos del objetivo, pues es complicado que ese fracaso sea controlado, porque claro, te has quedado muy claro. Pero de ahí la importancia de establecer objetivos que sean alcanzables, aunque sean difíciles, pero que sean alcanzables. Claro, si tú te planteas el decir, no, yo es que ahora quiero conseguir un trabajo en el que me paguen 100.000 euros al mes y luego resulta que todas las ofertas que tienes pues son de 15.000, pues hombre... Estás un poquito desviado, ¿no? Es un poco que no te has enterado de qué va el asunto, Sí. ¿no? Entonces tienes que ver la realidad. ¿La realidad qué? ¿En base a qué? En base a tu experiencia pasada. Es decir, te planteas un objetivo, qué lejos o qué cerca estás. Ahora, cuando te quedas cerca, bueno, a una distancia razonable, y no lo has conseguido, experiencia de fracaso, que no hay que temer la palabra fracaso, es un fracaso porque no se ha conseguido. ¿Qué análisis puedo hacer? Es decir, ¿qué cosas he hecho bien que tengo que repetir, aunque no haya conseguido el objetivo? ¿Y qué cosas no he hecho que tendría que hacer, que podría hacer en una siguiente ocasión si me preparo para eso? Entonces, bueno, pues cuando luego resulta que en una siguiente ocasión eres capaz de superar ese problema que tuviste en la anterior, pues eso potencia mucho la confianza. Pero incluso antes, porque dices, bueno, es que sé lo que ha pasado, es decir, tengo claro lo que ha pasado y por tanto, y sé que si esto lo corrijo y lo puedo corregir, pues en la siguiente vez voy a tener más posibilidades de alcanzar el objetivo. Por tanto, la confianza se puede incluso fortalecer también en experiencias de fracaso. Hay que buscar siempre ese análisis. Qué interesante todo esto, Chema. Bueno, a mí me surgen un montón de preguntas, me vas a permitir, ¿eh? No, claro que sí. Por cierto, te vuelvo a decir que el café es buenísimo. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Me pregunto yo si, hablando de todo esto de deporte, de rendimiento, me voy un poco a la idea más como de deporte grupal, ¿no? Uh-huh. Y enlazando deporte grupal, grupos en general. ¿Marca la diferencia o hay diferencias a la hora de rendir en grupo? ¿El grupo ayuda? ¿Se pueden establecer estrategias en grupo que de alguna manera, bueno, pues que refuercen, ¿no?, ese rendimiento, esa fortaleza? No lo sé, se trabaja de una manera diferente. ¿Tú cómo tienes tanta experiencia? Vamos a ver, cuando hay un grupo, primero hay que ver un poco cuál es el motivo por el que existe ese grupo, ¿no? Es decir, no es lo mismo un equipo que tiene que rendir colectivamente, como puede ser un equipo de fútbol, por ejemplo, o el equipo de ventas de una empresa, que tienen que rendir como equipo, que un grupo en el que lo más importante es el apoyo social. Que puede ser, por ejemplo, el grupo de corredores que preparan una carrera y se reúnen en el Parque del Retiro los domingos y, bueno, pues se apoyan unos a otros porque, bueno, yo voy un poco mal, pero bueno, el de al lado, venga, tira, que podemos, no sé, hay un apoyo y tal. La cohesión por el rendimiento es una cosa, la cohesión social es otra cosa, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, claro. Cuando estamos hablando de rendimiento, es importante que exista una buena relación entre el interés individual y el interés colectivo.
porque es muy difícil que tú te motives por ayudar al equipo si eso no te beneficia también a ti. Entonces ahí tiene que existir esto. Entonces el entrenador, por ejemplo, pues, o el director de un departamento tiene que saber, entender pues, cuál es el rol de cada uno y motivar a cada persona individualmente para que colabore con el objetivo común. Tiene que haber un objetivo común de rendimiento y eso supone aceptar también los distintos roles que tiene que haber para conseguir eso. Es decir, que en un equipo de rendimiento pues hay un jugador que es el que va a meter más goles, el otro que es suplente y solo sale 10 minutos, etcétera. En un equipo de ventas pues pasará igual. Hay uno que a lo mejor es el que hace el contrato final, pero hay otro que le tiene que preparar la información, en fin, lo que sea, ¿no? Aceptar el rol, distribuir el rol es interesante, es importante. El papel del líder, del director, pues es clave para poder motivar a todos, darles a todos un rol digno, un rol que se valore, que valoren los demás, etcétera. Entonces, es muy importante controlar esto. En las situaciones de interacción, en los grupos que tienen que interactuar en el rendimiento, es muy importante ver qué conductas de interacción son claves y, por tanto, cuál es la responsabilidad individual dentro del grupo para esto. Bueno, el que haya un objetivo común, el que haya buen ambiente, el que haya pues, sentido de pertenencia al grupo, todo esto pues ayuda, y ahí la psicología social pues, nos da muchísimas pautas, ¿no? Que son importantes, pero la clave está en entender de qué va el grupo, cuál es el objetivo del grupo. No es lo mismo que... Porque claro, cuando lo que queremos es rendir mucho, pues también tenemos que entender que no siempre las decisiones que se toman son las que nos gustan. Por ejemplo, cuando se contrata a un jugador, cuando se contrata a la gente del staff que rodea a los equipos, cuando se contrata a personas que tienen que trabajar en equipo, una cuestión que a veces se obvia y que es muy importante, es decir, ¿cómo va a encajar esta persona aquí? Había un entrenador de fútbol, Radomir Antic, que en paz descanse, que ganó con el Atlético de Madrid una liga y una copa en el año 1995, o sea que fíjate, y este también le invité yo a una mesa redonda en la universidad. Me acuerdo yo de él y todo. Pues fíjate. Estaba claro, recordando yo, sí, me acuerdo yo de él. Claro, porque este Sí. decía, a mí me gusta mucho corbata muy bonito, para mí mucho, pero solo puedo llevar una corbata. Calcetines no me gustan, pero hay que llevar 2. Pues esto es un poco el tema, es decir, tú no puedes tener a todos haciendo el papel estrella. Alguno tiene que ser los calcetines, que son clave, porque necesitas los calcetines para salir a la calle también. Totalmente. Entonces, entender esto. Claro, a mí me gustaría ser más la corbata que el calcetín. Bueno, sí, pero es que eres el calcetín. Entonces, eso es muy importante. Pues qué interesante, Chema, lo que nos estás comentando. Me debo un poco al tiempo y nos tenemos que ir despidiendo. Pero antes de llegar al final, sí que me gustaría pedirte, como hago siempre en las entrevistas individuales, que después de haber estado escuchando con tanta atención todo lo que nos cuentas, que nos digas, ¿y quién eres tú, ¿no? A nivel profesional. O sea, nos gustaría conocerte. ¿Quién nos está dando esta información? Mira, yo he tenido 2 facetas a nivel profesional siempre. Una ha sido una faceta como entrenador de baloncesto, donde he llegado a ser seleccionador nacional femenino de España, de Bulgaria y de Gran Bretaña. Y luego la faceta como psicólogo, que empezó desvinculada del deporte, porque realmente lo mío era la psicología clínica, pero que luego pues realmente encontré esa conexión y es a lo que más me he dedicado, a la psicología del deporte y del rendimiento. Aunque como profesor de la UNED pues he sido profesor, o sigo siéndolo, en el tratamiento psicológico, ¿no? La psicología y la salud. Bien, pero también en la UNED pues dirijo desde el año 95 el máster en psicología del deporte, que fíjate que lleva 30 años ininterrumpidos y ha formado pues ya a muchas personas, miles de personas quizá, no, 1000 y pico, de 17 países. Y luego también iniciamos otro proyecto que sigue también vigente, que es el máster en psicología del coaching, que está más centrado en lo que es el rendimiento en el mundo empresarial o a nivel personal, no del deporte. Entonces, bueno, siempre he combinado la parte docente con la parte práctica, bien como entrenador o bien como psicólogo. Y de hecho, pues lo sigo haciendo, ¿no? Siempre he pensado que era muy importante esa conexión para poder enseñar cosas que evidentemente tienen un fundamento científico, pero que realmente tienen el aval de la práctica. El enfrentarte al cliente, el enfrentarte a las dificultades diarias que a veces pues no están tan presentes en los libros. Aunque evidentemente tú tienes que buscar las soluciones que tienen un fundamento. No
el vendedor de humo, que por ejemplo en el campo del coaching pues tenemos mucho vendedor de humo, de cuentos chinos, ¿no? Pero evidentemente tienes que entender a las personas y es difícil entender a las personas si no te relacionas con ellas. En ese sentido, pues mira, he hecho muchas cosas porque ya pues tengo una edad. He trabajado 7 años en el Real Madrid, he trabajado en 3 Juegos Olímpicos. Desde 2007 trabajo con los árbitros internacionales en los campeonatos del mundo, en los Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro. Bueno, he trabajado para el Comité Olímpico Mexicano en los Juegos Olímpicos de Sydney. Pues juzgad vosotros mismos quién ha venido a hablarnos hoy, quién nos ha dado una información, porque esto es seña de identidad de Psicolab. Solo auténticos expertos en su tema vienen a hablarnos de eso particularmente. Y ahora sí, con esto llegamos al final, Chema. Antes de despedirte, déjame que diga una frase solo, que siempre la selecciono antes de saber de lo que vamos a hablar y generalmente la suelo hacer de ilustres psicólogos, pero hoy he cogido una de Arnold Schwarzenegger. ¿Qué te parece? Pues me parece genial. Pero la leí y me pareció interesante, que dice así: la fortaleza no viene de ganar, tus luchas desarrollan tus fortalezas. Me gustó cuando la leí, dije, mira, este tipo me ha sorprendido. Además de músculo, había otra cosa por ahí. Seguro que sí, claro. Seguro que sí. Bueno, claro que sí. Pues... te digo otra frase que me gusta a mí mucho. Dale. Que no intenta eclipsar a esta, ni mucho menos, que es que no hay proyecto pequeño si con tu actitud lo haces grande. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces, además, los psicólogos trabajamos mucho en la sombra y puede parecer que nuestro esfuerzo pues no se valora o no tiene un impacto, pero podemos hacer algo grande si tenemos una actitud apropiada para ello, ¿no? No hay proyecto pequeño si con tu actitud lo haces grande. Y en ese sentido, pues bueno, quiero darte las gracias porque, bueno, pues no hay proyecto pequeño, Psicolab, si tú con tu actitud lo haces grande, y no solo con tu actitud, sino con tu trabajo, con tu día a día. El de todos que están aquí. Y bueno, todo el equipo que efectivamente está aquí colaborando. Y bueno, pues para mí ha sido un honor poder estar aquí contigo y con todos vosotros y poder pues aportar mi granito de arena a que este proyecto sea cada vez más grande. Claro que sí. Muchísimas gracias, Chema. Acabo con esta frase parafraseando a una de mis películas favoritas: todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Chema Uceta, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis un día más pues querido escuchar Psicolab, que estáis ahí, que nos estáis apoyando. Rendir bajo presión no es cuestión de suerte, ni de frases motivadoras. Es entender cómo funciona, con rigor, con ciencia y con ayuda de quienes saben entenderlo y entrenarlo de verdad. Porque cuando la cabeza aprieta, lo que necesitas no es más ruido, sino conocimiento que te sirva. Porque tener información con rigor es salud. No olvides seguirnos en redes sociales, comparte este episodio, si te gustó déjanos un dedito para arriba, un comentario. Nos encanta saber que estamos, tratando de aportar, ¿no?, a la sociedad o al menos entreteniéndonos, pero con calidad desde luego. Nos vemos en el próximo episodio de Psicolab. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.